Bienvenidos a un viaje que nos llevará mucho más allá de la historia escrita, mucho más atrás de los grandes imperios y reyes que solemos escuchar. Hoy recorreremos toda la prehistoria, el inmenso periodo que precede a la invención de la escritura y que abarca cientos de miles de años de evolución, de luchas, de descubrimientos y de cambios que definieron lo que somos hoy. En este vídeo exploraremos cómo aparecieron los primeros homínidos, cómo evolucionaron nuestras especies, las formas de vida que llevaron, las herramientas que inventaron, los cambios climáticos que enfrentaron y cómo, poco a poco, se fue construyendo la base de lo que más tarde sería la civilización. Quédate hasta el final, porque descubrirás desde el surgimiento del género Homo hasta el inicio de la Edad de los Metales, pasando por los secretos del Paleolítico, el arte rupestre, la revolución neolítica y los primeros pasos hacia la sociedad organizada. La prehistoria se divide en grandes etapas: el Paleolítico, el Mesolítico, el Neolítico y la Edad de los Metales. Cada una representa transformaciones enormes en el modo en que nuestros antepasados sobrevivieron, cazaron, se alimentaron, construyeron refugios, desarrollaron la espiritualidad y comenzaron a dejar huellas materiales que todavía nos asombran. Lo interesante es que no todo fue una línea recta. Hubo avances, retrocesos, extinciones y adaptaciones sorprendentes. Comencemos desde el principio. Para entender la prehistoria, debemos remontarnos a millones de años atrás, a los primeros homínidos que comenzaron a caminar erguidos en África. Nuestro linaje, el de los homínidos bípedos, se diferenció de otros primates hace alrededor de 6 a 7 millones de años. De ahí surgieron diferentes especies, algunas extintas, otras que dejaron descendencia. Entre ellas, Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus y, mucho después, Homo sapiens. Cada uno aportó algo único a la historia. Unos fueron los primeros en usar herramientas, otros en dominar el fuego, y nosotros en desarrollar el lenguaje complejo y la cultura simbólica. Pero no corramos tan rápido. La prehistoria no es un simple prólogo, es una epopeya. Cada hueso fósil hallado, cada piedra tallada, cada pintura en la roca, nos habla de seres humanos que enfrentaron un mundo salvaje y supieron adaptarse. Y ese es el viaje que emprendemos ahora. El relato comienza con los primeros pasos de los Australopithecus, un género que apareció hace unos 4 millones de años en África Oriental. Eran bípedos, caminaban erguidos, aunque todavía conservaban características propias de los primates, como brazos largos y cráneos pequeños. Uno de los fósiles más famosos es Lucy, un Australopithecus afarensis descubierto en Etiopía. Gracias a ello sabemos que la bipedestación fue un cambio decisivo. Liberó las manos para manipular objetos, transportar alimento y eventualmente fabricar herramientas. Más adelante surgió el Homo habilis, hace unos 2,4 millones de años. El nombre significa hombre hábil porque fue el primero en asociarse de manera clara con la creación de herramientas de piedra. Con simples cantos tallados, comenzaron a cortar carne, romper huesos para extraer médula y defenderse de depredadores. Este paso marcó un antes y un después, pues la capacidad tecnológica permitió ampliar la dieta y, con ello, el desarrollo cerebral. Su cerebro era mayor que el de los australopitecos, alcanzando los 600 a 700 centímetros cúbicos. Tiempo después apareció Homo erectus, una de las especies más exitosas de toda la prehistoria. Vivió hace casi 2 millones de años y se extendió desde África hacia Europa y Asia. Su nombre, erecto, hace referencia a su postura erguida completa, pero lo que realmente lo distingue es que fue el primero en dominar el fuego. El fuego transformó la vida. Permitió cocinar alimentos, lo que los hizo más digeribles y nutritivos, espantó a los animales peligrosos, brindó calor en climas fríos y alargó las jornadas gracias a la luz nocturna. El fuego, en manos del Homo erectus, fue literalmente la chispa de la cultura humana. También fueron grandes migrantes. Se cree que fueron los primeros en salir de África de manera definitiva, estableciéndose en lugares tan lejanos como Indonesia y China. Su capacidad para adaptarse a distintos ambientes los convirtió en auténticos pioneros de la expansión humana. Y con ellos,
La humanidad dejó de ser exclusivamente africana para convertirse en un género que habitaba varias regiones del planeta. Mientras Homo erectus prosperaba en distintos continentes, otras especies de nuestro linaje comenzaron a aparecer. Entre ellas destaca el Homo heidelbergensis, que vivió hace unos 700.000 años. Con un cerebro cercano a los 1200 centímetros cúbicos, fueron cazadores expertos y probablemente los primeros en construir refugios más elaborados con ramas, piedras y pieles. Este grupo es especialmente importante porque del descendieron dos linajes distintos. En Europa dio origen a los neandertales y en África al Homo sapiens. Los neandertales, que habitaron principalmente Europa y el occidente de Asia desde hace unos 400.000 hasta hace apenas 40.000 años, fueron una especie robusta, de gran fuerza física y cráneos amplios. Se adaptaron a los climas fríos de las glaciaciones y desarrollaron técnicas de caza muy eficaces. No eran torpes ni primitivos como se pensó durante mucho tiempo. Fabricaban herramientas especializadas, dominaban el fuego y se vestían con pieles trabajadas. Incluso enterraban a sus muertos, lo que sugiere que tenían un sentido de la espiritualidad o de la vida después de la muerte. Al mismo tiempo, en África evolucionaba una especie distinta, el Homo sapiens, nosotros. Aparecimos hace unos 300.000 años y, con el tiempo, desarrollamos una capacidad única para el pensamiento abstracto y el lenguaje simbólico. Esto nos dio ventaja frente a otras especies humanas. Mientras los neandertales perfeccionaban su adaptación al frío, los sapiens diversificaban sus formas de vida, creando redes sociales más amplias y artefactos más variados. El encuentro entre sapiens y neandertales fue inevitable. Durante miles de años coexistieron en Europa y Asia, compartiendo territorios e incluso mezclándose. Hoy sabemos, gracias a la genética, que todos los humanos modernos de fuera de África llevamos en nuestro ADN un pequeño porcentaje de herencia neandertal. Esto significa que no solo compitieron, también convivieron e intercambiaron más de lo que se pensaba. Este mosaico de especies muestra que la prehistoria no fue la historia de una sola línea ascendente, sino una trama compleja en la que diferentes ramas humanas compartieron escenarios y dejaron huellas que aún llevamos dentro. Con el Homo sapiens ya presente en África, comenzó una de las migraciones más trascendentales de toda la historia, la expansión fuera de su continente natal. Hace alrededor de 70.000 años, pequeños grupos de sapiens emprendieron viajes hacia el Medio Oriente, desde donde se dispersaron hacia Asia, Oceanía y más tarde, Europa. Este fenómeno se conoce como la salida de África, y marcó el inicio de nuestra especie como un pueblo verdaderamente global. El éxito de estas migraciones no solo dependió de la resistencia física, sino de la innovación cultural. Los sapiens diseñaron herramientas más complejas, empleando hueso, marfil y hasta para fabricar agujas, anzuelos y puntas de proyectil. Esto les permitió cazar con mayor precisión, pescar en aguas profundas y confeccionar vestimentas ajustadas que los protegían en ambientes extremos. A diferencia de otros homínidos, los sapiens también desarrollaron estrategias de cooperación social más sofisticadas, compartían recursos, planificaban colectivamente y transmitían conocimientos de generación en generación. Durante este proceso, el arte comenzó a florecer. Hace unos 40.000 años aparecen las primeras manifestaciones artísticas reconocibles, figuras talladas, colgantes de conchas, pigmentos usados para decorar el cuerpo y, por supuesto, las pinturas rupestres. Cuevas como las de Chauvet en Francia o Altamira en España nos muestran escenas de animales, símbolos misteriosos y manos plasmadas en negativo, huellas que revelan no solo creatividad, sino también una mente capaz de representar lo invisible. El arte fue más que adorno, fortaleció identidades grupales, transmitió mitos y consolidó la capacidad de imaginar realidades compartidas. Paralelamente, los sapiens alcanzaron Oceanía y llegaron incluso a Australia hace más de 50.000 años, utilizando embarcaciones rudimentarias. Mucho más tarde, cruzarían hacia América, probablemente por el estrecho de Bering, cuando las glaciaciones bajaron el nivel del mar y dejaron al descubierto un puente natural. Esa expansión significó que, en menos de 30.000 años, la humanidad se había distribuido por casi todo el planeta, adaptándose a desiertos, selvas, glaciares y costas.
Así, la especie humana dejó de ser un fenómeno regional para convertirse en una presencia universal, capaz de transformar cualquier paisaje que pisara. En el Paleolítico Superior, la vida cotidiana de los grupos de Homo sapiens estaba marcada por la caza, la recolección y una organización social flexible. Los clanes solían ser pequeños, de unas pocas decenas de personas, lo que facilitaba el movimiento constante en busca de recursos. Esta movilidad los convirtió en pueblos nómadas, siempre atentos a los ciclos de los animales y a la estacionalidad de los frutos silvestres. La cooperación era esencial. Un mamut o un bisonte no podían ser cazados en solitario, se necesitaba estrategia, coordinación y reparto de tareas. Las herramientas también reflejaban este avance. Los utensilios de piedra se perfeccionaron con técnicas como la talla laminar, que producía hojas delgadas y afiladas, mucho más eficientes que los viejos cantos tallados. A la vez, surgieron objetos de hueso y hasta que ampliaron las posibilidades. Puntas de lanza más ligeras, arpones para la pesca y agujas perforadas que permitieron coser ropa ajustada. Con esto, la vestimenta dejó de ser simple abrigo para convertirse en una protección adaptada a cada entorno. La alimentación era diversa. Además de carne y pescado, recolectaban raíces, frutas, semillas y miel. Esa variedad aseguraba un equilibrio nutritivo y fue clave para el crecimiento cerebral. La cocina, aunque rudimentaria, también evolucionaba. Al asar alimentos, se reducían riesgos de enfermedades y se facilitaba la digestión. No menos importante era la organización simbólica. Los enterramientos con objetos acompañantes, como collares o herramientas, muestran que creían en un mundo más allá de la vida terrenal. La espiritualidad se reflejaba también en figuras femeninas talladas, las llamadas Venus paleolíticas, que simbolizaban la fertilidad y la continuidad del grupo. Este conjunto de avances sociales, tecnológicos y simbólicos convirtió al sapiens en una especie extraordinariamente adaptable. Mientras otros homínidos desaparecían, los humanos modernos consolidaban una cultura que los preparaba para enfrentar cambios drásticos en el clima y en el entorno. El final del Paleolítico estuvo marcado por un cambio decisivo en el planeta, el fin de la última glaciación, hace unos 12.000 años. Los hielos retrocedieron, los climas se suavizaron y muchos paisajes transformaron su aspecto. Regiones que antes eran tundras heladas se llenaron de bosques, ríos y llanuras fértiles. Con este escenario nuevo comenzó el Mesolítico, una etapa de transición entre el modo de vida cazador-recolector y la revolución agrícola que vendría después. Durante el Mesolítico, la caza mayor perdió protagonismo porque muchos de los grandes animales del Pleistoceno se extinguieron. Mamuts, rinocerontes lanudos y otros gigantes desaparecieron para siempre, lo que obligó a las comunidades humanas a diversificar sus estrategias. La pesca adquirió un papel central, al igual que la caza de animales más pequeños como ciervos, jabalíes o aves. Para ello se desarrollaron herramientas nuevas, microlitos, pequeñas piezas de piedra afilada que se insertaban en madera o hueso para crear flechas, arpones y cuchillos ligeros y versátiles. La organización social también cambió. Algunos grupos comenzaron a asentarse por periodos más largos en zonas ricas en recursos, como lagos y costas. Allí construían chozas de madera y fibras vegetales, estableciendo campamentos semipermanentes. Esta mayor estabilidad permitió acumular ciertos objetos y especializar actividades. Algunos se dedicaban a fabricar armas, otros al curtido de pieles o a la recolección intensiva. El arte siguió evolucionando. Además de las pinturas en cuevas, aparecieron grabados en hueso y piedra que representaban escenas más dinámicas, cazadores persiguiendo animales, figuras humanas estilizadas y símbolos enigmáticos. Este lenguaje visual sugiere una comunicación más elaborada, quizás ligada a rituales o narraciones colectivas. El Mesolítico fue, en esencia, una etapa de adaptación. La humanidad aprendió a sobrevivir en un mundo cambiante, perfeccionando técnicas y sentando las bases de lo que pronto sería el mayor cambio cultural de todos: el paso de recolectar lo que la naturaleza ofrecía a producir alimentos mediante la agricultura. Con el inicio del Neolítico, hace unos 10.000 años, el mundo humano se transformó de manera radical.
El clima más estable permitió experimentar con la domesticación de plantas y animales. Lo que había comenzado como una recolección intensiva de ciertos granos silvestres se convirtió en cultivo planificado. En regiones como el Creciente Fértil, se domesticaron cereales como el trigo y la cebada, en China, el mijo y el arroz, en América, el maíz, el frijol y la calabaza. Este cambio significó una auténtica revolución. Por primera vez la humanidad no dependía exclusivamente de lo que encontraba, sino que podía producir sus propios alimentos. La domesticación animal complementó este proceso. Cabras, ovejas, cerdos y vacas se integraron a la vida humana, proporcionando carne, leche, lana y fuerza de trabajo. Los perros, domesticados desde tiempos anteriores, se consolidaron como compañeros de caza y guardianes. Gracias a estas alianzas con otras especies, las comunidades lograron una seguridad alimentaria sin precedentes. El asentamiento permanente fue otra consecuencia directa. Ya no era necesario migrar constantemente. Los cultivos exigían permanecer en un mismo lugar y cuidarlos. Así nacieron las primeras aldeas, con chozas circulares o rectangulares construidas con barro, piedra y madera. Estos asentamientos crecieron, se organizaron y dieron origen a los primeros poblados estables, donde la vida comunitaria adquirió nuevas dimensiones. El almacenamiento también fue una innovación clave. Los excedentes de grano se guardaban en silos o recipientes de barro, lo que permitía sobrevivir a épocas de escasez. Esta práctica introdujo la idea de riqueza acumulada y, con ello, desigualdades sociales incipientes. Ya no todos tenían lo mismo, y surgieron roles distintos dentro de las comunidades: agricultores, pastores, alfareros, tejedores y líderes encargados de coordinar el trabajo colectivo. La cerámica apareció en este contexto como una herramienta revolucionaria. Con ella se podían cocinar sopas y caldos nutritivos, transportar agua y almacenar semillas. Más que un simple objeto, la cerámica fue símbolo de la nueva vida sedentaria, pues requería hornos, planificación y tiempo, algo imposible en una vida nómada. La vida social en el Neolítico alcanzó una complejidad nunca vista hasta entonces. Los asentamientos crecieron en tamaño y número, lo que implicaba una convivencia más organizada. Para evitar conflictos, se desarrollaron formas tempranas de liderazgo y normas compartidas. Algunas comunidades pudieron haber tenido consejos de ancianos o jefes reconocidos por su experiencia y capacidad de negociación. La cooperación era vital, pues las cosechas dependían del esfuerzo conjunto, desde preparar la tierra hasta recolectar el grano en el momento adecuado. La espiritualidad también evolucionó. Los templos y santuarios rudimentarios muestran que las creencias religiosas ganaron importancia. La fertilidad seguía siendo un tema central, pero se añadieron cultos ligados al ciclo agrícola, al sol, a la lluvia y a la tierra misma. Megalitos como los dólmenes o menires, levantados en diferentes regiones, reflejan un sentido colectivo de trascendencia y una organización social capaz de movilizar a decenas de personas para mover piedras gigantescas. Estas construcciones no solo tenían un uso ritual, sino que también reforzaban la identidad del grupo y su relación con el entorno. La tecnología se expandió a nuevos ámbitos. Las hachas pulidas sustituyeron a las talladas, facilitando la tala de árboles y la construcción de casas más resistentes. La agricultura generó la necesidad de herramientas especializadas: azadas, hoces con filos de piedra insertados en madera y molinos de mano para triturar el grano. Con estas innovaciones, el trabajo se volvió más eficiente, aunque también más duro y constante que en épocas de caza y recolección. La aparición de tejidos fue otro avance crucial. Con fibras vegetales y lana, las comunidades elaboraron ropas más cómodas y adaptadas al clima. Esto significó un salto en la capacidad técnica, pues requería hilar, tejer y tintar, actividades que demandaban paciencia y precisión. El Neolítico no fue solo una revolución económica, fue también un cambio en la mentalidad humana. Las personas comenzaron a ver el territorio como propio, a defenderlo y a transmitirlo a sus descendientes. Nacía así la noción de propiedad, y con ella,
nuevas formas de organización social que marcarían la historia futura. Algunas aldeas neolíticas crecieron tanto que se convirtieron en verdaderos prototipos de ciudades. Uno de los casos más sorprendentes es Çatalhöyük, en la actual Turquía, habitada hace unos 9000 años. Este asentamiento llegó a albergar varios miles de personas en un entramado de casas adosadas, sin calles convencionales. Los habitantes se desplazaban por los techos y entraban a las viviendas a través de escaleras. Las paredes estaban decoradas con murales que representaban escenas de caza, animales poderosos y símbolos abstractos, evidencia de una rica vida espiritual y artística. Otro ejemplo clave es Jericó, considerada una de las ciudades más antiguas del mundo. Ubicada cerca del río Jordán, ya hacia el 8000 a.C. contaba con murallas de piedra y una torre monumental, lo que sugiere una organización colectiva capaz de construir defensas a gran escala. La presencia de estas fortificaciones refleja la necesidad de proteger recursos valiosos, como el agua y los cultivos, y posiblemente también la existencia de tensiones entre comunidades vecinas. Estos grandes asentamientos requerían una división más clara de tareas. No todos podían dedicarse a cultivar, algunos se especializaban en la construcción, otros en la producción de herramientas o en el comercio. El intercambio entre aldeas se intensificó. Obsidiana, conchas marinas, pigmentos y piezas de cerámica circulaban de un lugar a otro, creando las primeras redes de contacto económico y cultural. La vida comunitaria trajo consigo nuevos desafíos. Con tantas personas conviviendo en un espacio reducido, surgieron problemas de higiene, enfermedades y conflictos internos. Sin embargo, también se desarrollaron mecanismos de cooperación más sólidos, como rituales colectivos, normas de convivencia y sistemas de redistribución de recursos. Estos asentamientos marcaron un punto de no retorno. La humanidad había dejado atrás la movilidad constante y había construido espacios permanentes que no solo servían para vivir, sino también para consolidar la identidad cultural, transmitir tradiciones y proyectar el futuro. Hacia el final del Neolítico, las comunidades descubrieron un recurso que transformaría de manera profunda su vida cotidiana: los metales. Al principio, estos no se fundían ni se trabajaban de forma compleja. El cobre, por ejemplo, se utilizaba en estado nativo, recolectado en vetas superficiales y modelado mediante martillado en frío. Con él se fabricaban pequeños objetos como agujas, anzuelos y adornos, que pronto se convirtieron en símbolos de prestigio dentro de los grupos. La introducción de los metales dio origen a una nueva etapa: la Edad de los Metales. Este periodo no reemplazó de inmediato la piedra, sino que coexistió con ella durante siglos. Herramientas de piedra pulida seguían siendo esenciales, pero poco a poco fueron surgiendo cuchillos, puntas de lanza y hachas de cobre. La gran ventaja era que los metales podían fundirse y reutilizarse, lo que abrió la puerta a un ciclo productivo diferente. Con los metales también nació la especialización artesanal. No cualquiera podía dominar la técnica de extraer mineral, fundirlo y darle forma. Esto generó oficios nuevos, concentrados en manos de algunos individuos que adquirieron prestigio dentro de la comunidad. Alrededor de estas actividades comenzaron a surgir relaciones de intercambio más complejas. Quien producía herramientas metálicas podía negociar alimentos, pieles u otros bienes. El cobre fue el primer protagonista, pero más tarde llegó el bronce, fruto de la aleación entre cobre y estaño. Su dureza y resistencia lo convirtieron en un material superior, capaz de fabricar armas más efectivas y herramientas más duraderas. Con el bronce, la guerra adquirió un carácter distinto, pues las comunidades con acceso a esta tecnología tenían una ventaja decisiva frente a aquellas que aún dependían de la piedra. Este cambio tecnológico coincidió con la consolidación de aldeas cada vez mayores y con la aparición de jefaturas más centralizadas. La riqueza ya no se medía solo en cosechas o ganado, sino también en el control de minas, talleres y rutas comerciales. La Edad de los Metales abrió así un camino directo hacia la complejidad social que desembocaría en las primeras civilizaciones históricas. La Edad del Bronce transformó de manera profunda la vida de las comunidades humanas. El uso de esta aleación permitió fabricar armas más eficaces, espadas,
lanzas y hachas más resistentes que cualquier herramienta de piedra. Esto modificó la manera de enfrentarse en conflictos, pues las diferencias tecnológicas generaron desequilibrios de poder entre grupos vecinos. Las sociedades que dominaban el bronce podían expandirse, defenderse con mayor eficacia y controlar rutas estratégicas de comercio. El comercio a larga distancia se convirtió en un elemento central. Minerales, metales y productos artesanales circulaban entre regiones muy alejadas, creando redes que unían aldeas, ciudades emergentes y poblados costeros. Esto permitió la difusión de ideas, tecnologías y prácticas culturales de manera mucho más rápida que en épocas anteriores. Las rutas comerciales también dieron lugar a intercambios simbólicos. Objetos de prestigio, ornamentos y amuletos circulaban junto con bienes útiles, consolidando relaciones sociales complejas. En paralelo, la organización social cambió. La acumulación de bienes valiosos y la posesión de herramientas de bronce crearon jerarquías más marcadas. Los líderes surgieron no solo por su experiencia o fuerza, sino también por su capacidad para controlar recursos estratégicos. En algunas comunidades, los hogares de mayor tamaño o los talleres de metalurgia funcionaban como centros de poder y prestigio. La desigualdad social comenzó a visualizarse de manera más clara. Ciertos individuos o familias podían influir en la toma de decisiones colectivas y en la distribución de alimentos y recursos. La construcción de infraestructuras también se vio afectada. Se levantaron murallas, depósitos y almacenes más sólidos, reflejando tanto la necesidad de defensa como la capacidad organizativa de la comunidad. El bronce no solo facilitaba la guerra, sino que también contribuía al desarrollo de herramientas de construcción, adornos y utensilios domésticos más duraderos. Así, la Edad del Bronce no fue solo un cambio tecnológico, fue una revolución que integró economía, guerra, organización social y cultura material, preparando el terreno para las primeras ciudades y civilizaciones históricas. Con el tiempo, la humanidad descubrió un metal aún más resistente: el hierro. Su aparición, hacia finales del segundo milenio AC, dio inicio a la Edad del Hierro, una etapa que transformó la producción de armas, herramientas y estructuras de manera decisiva. A diferencia del bronce, el hierro era más abundante y accesible, aunque su fundición requería hornos más sofisticados y temperaturas más altas. Dominar esta técnica convirtió a ciertas comunidades en potencias regionales, capaces de expandir su influencia mediante la fuerza o el comercio. El hierro revolucionó la agricultura. Herramientas como arados, hoces y azadas de hierro permitieron trabajar tierras más duras y extensas, incrementando significativamente la productividad. Esto generó excedentes de alimentos que, a su vez, facilitaron el crecimiento de poblaciones y asentamientos más grandes. Con más habitantes y más recursos, la organización social se volvió aún más compleja. Surgieron líderes militares y religiosos, especialistas en diversas tareas y sistemas rudimentarios de administración. La guerra también cambió radicalmente. Armas de hierro eran más duraderas y eficaces que las de bronce, lo que obligó a los grupos vecinos a adaptarse rápidamente o enfrentar la derrota. Esta presión tecnológica aceleró la consolidación de territorios y la formación de alianzas estratégicas, un proceso que sentó las bases para los primeros estados primitivos. Las fortificaciones se hicieron más sólidas y las aldeas más jerarquizadas, con líderes que acumulaban poder político, militar y económico. Paralelamente, el comercio se intensificó. El hierro y sus productos se convirtieron en bienes codiciados, estimulando rutas de intercambio más largas y complejas. Las comunidades empezaron a especializarse. Unas se dedicaban a la extracción de minerales, otras a la producción de herramientas, armas o adornos metálicos, y algunas al transporte y distribución. Este aumento en la especialización y la interdependencia fue un factor clave para el surgimiento de las primeras ciudades y la estructuración de sociedades más organizadas. La Edad del Hierro marcó, en definitiva, el inicio de un mundo donde la tecnología, la organización social y la economía se entrelazaban estrechamente, preparando el camino hacia las civilizaciones históricas que comenzarían a dejar registros escritos. La vida cotidiana en la Edad del Hierro se volvió mucho más estructurada y diversa.
Las comunidades no solo se organizaban en torno a la producción de alimentos y metales, sino que también desarrollaron roles sociales más definidos. Había artesanos especializados, encargados de forjar herramientas, armas y adornos, agricultores que trabajaban la tierra con técnicas más eficientes, pastores que cuidaban ganado, y líderes que supervisaban la distribución de recursos y la defensa del grupo. Esta división del trabajo permitió que cada individuo pudiera concentrarse en habilidades concretas, aumentando la productividad y fomentando la innovación. El comercio interno y externo creció notablemente. Las aldeas y ciudades intercambiaban no solo hierro y metales, sino también productos agrícolas, textiles y cerámicas. Surgieron mercados y puntos de encuentro donde los bienes y las ideas circulaban con rapidez, promoviendo un enriquecimiento cultural que no dependía exclusivamente de la guerra o la expansión territorial. Incluso en comunidades remotas, se evidencian objetos de origen lejano, prueba de redes de intercambio sorprendentes para la época. La vida familiar y comunitaria también adquirió nuevas formas. Se consolidaron hogares permanentes con estructuras más complejas, como viviendas de piedra y madera con divisiones internas. Los espacios comunitarios, como plazas y depósitos, sirvieron para reuniones, rituales y almacenamiento colectivo. Las celebraciones y ceremonias religiosas continuaron desempeñando un papel central, reforzando la cohesión del grupo y transmitiendo valores, mitos y conocimientos de generación en generación. La tecnología doméstica avanzó junto a la militar y agrícola. La cerámica se volvió más resistente y variada, con ollas de gran capacidad y utensilios decorativos. Los textiles mejoraron gracias a telares más eficientes y técnicas de teñido más elaboradas. Incluso la gestión del agua se volvió más sofisticada. Se construyeron canales, pozos y depósitos para garantizar un suministro constante en zonas densamente pobladas. En esta etapa, la humanidad consolidó la capacidad de transformar el entorno de manera deliberada. Ya no solo se adaptaba a la naturaleza, sino que la modificaba, preparando la transición hacia formas de vida más complejas y jerárquicas, preludio de las civilizaciones históricas. La espiritualidad en la Edad del Hierro se manifestó con una riqueza inédita, reflejando la complejidad creciente de las sociedades humanas. Los rituales ya no estaban limitados únicamente a la fertilidad o a la caza, comenzaron a vincularse con ciclos agrícolas, eventos astronómicos y la jerarquía social. Los santuarios y templos, tanto al aire libre como en construcciones más elaboradas, servían como centros de reunión, culto y enseñanza de conocimientos sobre el entorno, la astronomía y los ciclos naturales. El arte, a su vez, alcanzó niveles sofisticados. La metalurgia permitió la creación de objetos ceremoniales de bronce y hierro, como espadas ornamentales, brazaletes y figurillas. Estas piezas no solo eran útiles, sino también símbolos de estatus y poder, indicando quienes tenían un rol central en la comunidad. La decoración de cerámicas, con motivos geométricos y simbólicos, reflejaba creencias, narrativas colectivas y la identidad de cada grupo. Los rituales funerarios adquirieron mayor complejidad. Las tumbas comenzaron a incluir objetos de prestigio, armas y herramientas, lo que revela un pensamiento más elaborado sobre la vida después de la muerte y la importancia de los individuos dentro del grupo. La disposición de los cuerpos, las ofrendas y la arquitectura funeraria muestran un cuidado deliberado y un sentido de trascendencia que trascendía lo meramente práctico. La observación del cielo también cobró relevancia. Algunos asentamientos erigieron monumentos alineados con los solsticios y equinoccios, probablemente con fines agrícolas o rituales. Esto evidencia que las sociedades no solo respondían al entorno, sino que también lo estudiaban y utilizaban como guía para la planificación de cultivos y ceremonias. En conjunto, la espiritualidad y el arte de la Edad del Hierro reflejan sociedades cada vez más organizadas, donde el conocimiento, la técnica y las creencias se entrelazaban para fortalecer la cohesión social y preparar a los grupos para enfrentar desafíos tanto internos como externos, dejando huellas que influirían directamente en la estructura de las civilizaciones históricas posteriores. En el tramo final de la prehistoria, la economía de las comunidades se volvió cada vez más compleja y diversificada. La combinación de agricultura intensiva,
ganadería y producción artesanal permitió la acumulación de excedentes que podían ser intercambiados o almacenados. Esto fomentó la aparición de comerciantes especializados, capaces de recorrer largas distancias para abastecer de materias primas y productos elaborados a distintos asentamientos. El trueque se convirtió en un pilar central, y los objetos de prestigio, como armas, adornos metálicos o cerámicas decoradas, circulaban junto con bienes básicos, reforzando redes de dependencia y cooperación entre grupos. La expansión territorial fue otro fenómeno clave. Algunas aldeas crecieron y absorbieron a otras más pequeñas, mientras que los líderes más poderosos extendieron su influencia sobre regiones enteras. La organización militar y la jerarquía social se volvieron fundamentales. Controlar recursos estratégicos, rutas comerciales y zonas fértiles determinaba la supervivencia y el bienestar de la comunidad. En este contexto, se consolidaron los primeros protoestados, estructuras rudimentarias que integraban administración, liderazgo y leyes orales, sentando las bases de la política centralizada. La tecnología también acompañó estos cambios. La agricultura se perfeccionó mediante el uso de arados más eficientes y técnicas de irrigación rudimentarias, aumentando la productividad y permitiendo sostener poblaciones más densas. Las minas y talleres metálicos se concentraron en lugares estratégicos, donde la extracción de cobre, estaño y hierro abastecía tanto a la economía local como a las rutas comerciales lejanas. Los asentamientos más importantes desarrollaron espacios especializados, almacenes para grano, talleres de metalurgia y áreas comunales para reuniones y ceremonias. A nivel cultural, estas comunidades consolidaron una identidad compartida. Los símbolos, rituales y prácticas artísticas se extendieron por territorios más amplios, facilitando la cohesión entre poblaciones que, aunque geográficamente separadas, compartían formas de vida, conocimientos técnicos y valores espirituales. Esta fase final de la prehistoria representa la culminación de millones de años de evolución y adaptación. El cierre de la prehistoria no se define por un solo acontecimiento, sino por la convergencia de avances tecnológicos, sociales y culturales que permitieron el surgimiento de las primeras civilizaciones. Para este momento, hace alrededor de 5.000 años, los asentamientos más grandes contaban con miles de habitantes, complejas divisiones de trabajo y sistemas rudimentarios de administración. La sociedad estaba claramente estratificada. Líderes, artesanos, agricultores y comerciantes convivían en un equilibrio delicado, sostenido por normas, rituales y cooperación constante. La escritura aún no existía de manera generalizada, pero las primeras formas de registro comenzaron a aparecer en algunas regiones como Mesopotamia y Egipto. Sellos, tablillas y marcas simbólicas servían para controlar el intercambio de bienes, registrar cosechas y planificar la producción. Este tipo de sistemas anticipaba la necesidad de almacenar información más allá de la memoria oral, preparando el terreno para la historia propiamente dicha. La economía alcanzó niveles de especialización sin precedentes. Las comunidades dominaban no solo la agricultura, sino también la metalurgia avanzada, la cerámica decorativa y la fabricación de textiles complejos. El comercio a larga distancia se consolidó, conectando regiones que antes eran aisladas, y los recursos estratégicos como el cobre, el estaño y el hierro definieron nuevas jerarquías y alianzas entre pueblos. La espiritualidad y el arte alcanzaron su máxima expresión prehistórica. Las prácticas rituales, los monumentos megalíticos y las expresiones artísticas no solo decoraban la vida cotidiana, sino que fortalecían la cohesión social y consolidaban identidades colectivas. Los conocimientos sobre el entorno, los ciclos naturales y los recursos se integraban en la vida diaria de manera compleja, mostrando que la humanidad había dejado de ser simplemente un grupo de sobrevivientes para convertirse en un actor capaz de transformar su mundo deliberadamente. Así, la prehistoria culmina como un largo proceso de adaptación, innovación y organización social, desde los primeros homínidos hasta las aldeas, ciudades protohistóricas y los primeros estados rudimentarios. Todo este trayecto nos prepara para dar el salto a la historia escrita, donde los acontecimientos, líderes y civilizaciones comenzarían a dejar huella permanente y documentada en la humanidad. Aunque la prehistoria culmina con los primeros registros escritos,
muchas sociedades continuaban desarrollándose en regiones donde la escritura aún no existía. En estas zonas, la transmisión del conocimiento dependía de la tradición oral y de prácticas cotidianas altamente organizadas. Las técnicas agrícolas se perfeccionaban constantemente. Se rotaban cultivos, se construían terrazas para aprovechar pendientes, y se desarrollaban sistemas de riego primitivos que permitían mantener la productividad incluso en climas irregulares. La caza y la pesca seguían siendo complementos esenciales de la dieta, sobre todo en regiones donde los suelos no eran lo suficientemente fértiles para la agricultura intensiva. Esto generaba una economía mixta, donde la recolección, la pesca y la agricultura convivían, asegurando una mayor resiliencia frente a sequías, inundaciones u otras catástrofes naturales. La adaptabilidad seguía siendo la clave para la supervivencia y expansión de estas comunidades. La vida social se sofisticó aún más. Las aldeas más grandes contaban con espacios públicos destinados a asambleas, rituales o comercio interno. Esto reforzaba la cohesión social y facilitaba la coordinación de trabajos colectivos, como la construcción de defensas, almacenes o monumentos. Los líderes ejercían su autoridad no solo a través de la fuerza, sino también mediante la mediación de conflictos y la organización de ceremonias, consolidando su prestigio y legitimidad. En el plano cultural, las manifestaciones artísticas continuaban siendo un reflejo del pensamiento colectivo. Grabados, figurillas y objetos decorativos evolucionaron en complejidad y simbolismo, mientras los rituales se adaptaban a nuevas necesidades: celebración de cosechas, protección de los asentamientos, iniciaciones y alianzas con grupos vecinos. Esta cultura material y simbólica servía para enseñar, cohesionar y proyectar valores hacia las futuras generaciones. Es en este contexto donde se observa un fenómeno fundamental: la capacidad humana para anticipar, planificar y transformar el entorno de manera deliberada. La prehistoria no fue solo un periodo de adaptación, sino también de aprendizaje acumulativo, donde cada descubrimiento tecnológico, cada mejora social y cada expresión cultural sentó la base para el mundo que se abriría con la historia escrita. En las últimas sociedades prehistóricas, la economía y el comercio alcanzaron niveles de sofisticación sorprendentes. Los excedentes agrícolas permitieron que algunas comunidades se especializaran en la producción de ciertos bienes, como tejidos, cerámica o herramientas de metal, mientras otras se concentraban en la explotación de recursos naturales específicos, como sal, obsidiana o conchas marinas. Esto dio lugar a rutas de intercambio regulares que conectaban aldeas y protociudades a cientos de kilómetros de distancia, creando redes que no solo movían productos, sino también ideas, técnicas y símbolos culturales. El comercio generó jerarquías económicas más complejas. Algunos individuos o familias acumularon riqueza y prestigio gracias al control de recursos estratégicos, como minas de cobre o depósitos de granos. Esta acumulación permitió financiar proyectos colectivos, murallas defensivas, depósitos comunales y estructuras ceremoniales. La distribución desigual de recursos no solo reflejaba el estatus social, sino que reforzaba la autoridad de los líderes y su capacidad para organizar a la comunidad. Los rituales también se adaptaron a este contexto de creciente complejidad. Las celebraciones vinculadas a la cosecha, a los ciclos lunares o a la llegada de nuevas estaciones se consolidaron como eventos colectivos, en los que se mezclaban lo espiritual, lo social y lo político. Monumentos megalíticos y espacios ceremoniales continuaron desempeñando un papel central, reforzando la identidad comunitaria y señalando la relación del grupo con el territorio que controlaba. La vida cotidiana reflejaba estas transformaciones. Los hogares se especializaban, algunos dedicados a la manufactura, otros al almacenamiento y otros a la preparación de alimentos. Las tareas se organizaban de manera más eficiente y las actividades colectivas, como la construcción de infraestructuras o la defensa del asentamiento, se planificaban con antelación. Hacia el final de la prehistoria, la innovación tecnológica y cultural alcanzó niveles que preludiaban la historia escrita. La producción agrícola ya era intensiva y diversificada, con sistemas de riego más complejos que permitían controlar la disponibilidad de agua en distintas estaciones. Esto posibilitaba cosechas más regulares y la alimentación de poblaciones más densas,
lo que a su vez fomentaba la concentración de habitantes en asentamientos grandes, con espacios dedicados a talleres, almacenamiento y actividades ceremoniales. Las herramientas de hierro y bronce se perfeccionaron, aumentando la eficiencia de la agricultura, la construcción y la guerra. Al mismo tiempo, la manufactura de objetos de prestigio se convirtió en un arte estratégico. Joyas, armas ornamentadas y utensilios de cerámica decorada reforzaban el estatus de individuos o familias, consolidando jerarquías sociales más marcadas. Esta diferenciación social permitió la organización de proyectos colectivos a gran escala, como fortificaciones, canales y depósitos comunales. El comercio a larga distancia también experimentó un auge decisivo. Materiales como obsidiana, metales y pigmentos se transportaban a cientos de kilómetros, y junto a ellos circulaban conocimientos, símbolos artísticos y prácticas rituales. La interconexión entre comunidades facilitó la difusión de innovaciones técnicas y culturales, acelerando la transformación de sociedades que, hasta hace pocos siglos, habían vivido de manera relativamente aislada. La espiritualidad y la vida ceremonial se integraron estrechamente con la organización social y económica. Los rituales marcaban el paso de las estaciones, celebraban la cosecha y consolidaban alianzas entre grupos vecinos. Los monumentos megalíticos, tumbas y estructuras ceremoniales reflejaban un conocimiento avanzado de la geometría, la planificación colectiva y la coordinación de esfuerzos. La cultura material, desde la cerámica decorada hasta los objetos metálicos, transmitía valores, identidad y memoria colectiva. Así, la prehistoria concluye como un proceso de acumulación de experiencias, conocimientos y estructuras sociales que permitió a la humanidad transformarse de grupos dispersos de cazadores y recolectores en sociedades organizadas capaces de dar el salto hacia la historia escrita y la civilización, estableciendo las bases sobre las que se construirían las primeras ciudades. Leyes y gobiernos. Para comprender la prehistoria en toda su magnitud, es fundamental mirar cómo se desarrollaron las distintas regiones del planeta. En África, cuna de la humanidad, los primeros Homo sapiens perfeccionaron la caza, la recolección y las técnicas de producción de herramientas. A medida que se expandieron hacia otros continentes, llevaron consigo su conocimiento y lo adaptaron a entornos diversos: desiertos, sabanas, montañas y costas. Esto dio lugar a variaciones culturales significativas, aunque compartían principios básicos como la cooperación, el uso de recursos locales y la creación de símbolos y arte. En Europa, los cambios climáticos del Pleistoceno modelaron profundamente la vida de los grupos humanos. La fauna glacial y los bosques alteraron las estrategias de caza y recolección, y la llegada de Homo sapiens trajo innovaciones en herramientas y técnicas de caza. Las pinturas rupestres y los grabados dejaron evidencia de un pensamiento simbólico avanzado y una relación profunda con el entorno natural, reflejando tanto la vida cotidiana como las creencias espirituales. Asia, por su parte, fue un mosaico de desarrollos paralelos. En el sur, las comunidades experimentaron con la agricultura temprana, domesticando arroz y mijo, mientras que en el norte y el oeste se adaptaban a climas más fríos y a especies animales diferentes. Las rutas comerciales comenzaron a surgir, conectando grupos distantes y permitiendo el intercambio de metales, conchas y pigmentos. La diversidad ambiental impulsó soluciones tecnológicas variadas, desde embarcaciones rudimentarias hasta herramientas de piedra y metal especializadas para cada región. En Oceanía, la llegada de los humanos implicó un dominio sorprendente de la navegación. Utilizando embarcaciones simples, lograron colonizar islas dispersas, adaptándose a ecosistemas insulares y desarrollando culturas propias. La agricultura, la pesca y la caza de especies autóctonas se combinaron con rituales y expresiones artísticas únicas, mostrando una capacidad de adaptación excepcional. En América, los primeros grupos humanos exploraron vastos territorios desde el norte helado hasta las selvas tropicales. Se especializaron en caza de grandes mamíferos, pesca y recolección, desarrollando herramientas adaptadas a cada ambiente y sistemas sociales que permitieron la supervivencia y expansión de la especie mucho antes de la llegada de la escritura. En América, las sociedades prehistóricas mostraron una sorprendente diversidad adaptativa. Los primeros grupos humanos, que llegaron probablemente hace unos 15.000 años,
se distribuyeron rápidamente por todo el continente. En Norteamérica, desarrollaron estrategias de caza para animales grandes como bisontes y ciervos, utilizando puntas de proyectil elaboradas y trampas ingeniosas. En Mesoamérica, comenzaron a experimentar con la domesticación de plantas como el maíz, los frijoles y la calabaza, sentando las bases de sistemas agrícolas más complejos. En Sudamérica, los Andes ofrecieron un desafío distinto: altitudes extremas y climas variados. Aquí, las comunidades aprendieron a cultivar papas y quinoa, y a domesticar llamas y alpacas. La organización social se adaptó a las montañas. Aldeas escalonadas, terrazas agrícolas y caminos que conectaban asentamientos dispersos permitieron un flujo eficiente de bienes y conocimiento. Incluso sin escritura, la memoria colectiva y los sistemas de cuerdas codificadas como los quipus sirvieron para registrar información vital sobre tributos, cosechas y población. En Oceanía, la colonización de islas remotas como Nueva Guinea, Fiji y Polinesia implicó una enorme habilidad de navegación y adaptación ecológica. Los primeros habitantes desarrollaron técnicas de pesca avanzadas, utilizando redes, trampas y anzuelos de hueso. La agricultura se centró en cultivos como taro, batata y bananas, complementada con la recolección de frutos silvestres y la caza de aves endémicas. Las comunidades mantenían estructuras sociales estrechamente coordinadas, con rituales y mitologías que reforzaban la cooperación y la transmisión de conocimientos entre generaciones. En ambas regiones, América y Oceanía, la creatividad tecnológica y social fue la clave de la supervivencia. En Europa, el Neolítico tardío y la Edad del Bronce marcaron un periodo de expansión agrícola y desarrollo cultural notable. Los grupos humanos adaptaron la agricultura a diferentes climas y suelos, cultivando cereales como trigo y cebada y domesticando animales para alimento y trabajo. Las aldeas crecieron en tamaño y complejidad, con casas rectangulares de adobe o piedra, espacios comunales y áreas de almacenamiento. La construcción de dólmenes, menhires y túmulos funerarios reflejaba no solo creencias espirituales, sino también la capacidad de organizar trabajos colectivos a gran escala. Durante la Edad del Bronce, surgieron sociedades más jerarquizadas y especializadas. Algunas comunidades controlaban rutas de intercambio de cobre y estaño, materiales esenciales para la producción de armas y herramientas. La fabricación de espadas, hachas y adornos metálicos permitió la consolidación de liderazgos locales, mientras que los talleres especializados y los intercambios a larga distancia fortalecieron la cohesión entre regiones. En paralelo, la cerámica se volvió más variada y decorada, y el arte rupestre y los grabados geométricos continuaron siendo vehículos de expresión simbólica y comunicación. En África, fuera de la cuna inicial de los Homo sapiens, las sociedades prehistóricas también alcanzaron niveles de sofisticación durante este periodo. En el norte y noreste del continente, comunidades vinculadas a los ríos Nilo y Níger desarrollaron sistemas de irrigación rudimentarios que aumentaron la productividad agrícola. Se construyeron aldeas permanentes, se domesticaron nuevas especies de ganado y se produjeron herramientas de metal cada vez más complejas. En el sur del continente, la vida se mantuvo más dependiente de la caza y la recolección, pero con innovaciones significativas en pesca, cerámica y organización social. Tanto en Europa como en África, estos periodos reflejan una humanidad que, aunque aún sin escritura, consolidaba estructuras sociales, económicas y culturales complejas. La especialización, la acumulación de recursos y la cooperación a gran escala prepararon a estos grupos para la transición hacia los primeros estados y civilizaciones históricas, donde la memoria humana empezaría a registrarse de manera permanente. En Eurasia, la transición del Neolítico tardío a la Edad del Bronce trajo consigo los primeros indicios de urbanización. Las aldeas comenzaron a concentrarse en áreas estratégicas, cercanas a ríos y tierras fértiles, lo que facilitaba la agricultura intensiva y la gestión del agua. Algunas de estas comunidades crecieron hasta convertirse en centros que albergaban varios miles de personas, con planificación de calles, espacios comunales y zonas de almacenamiento que indicaban una administración incipiente. La especialización laboral se profundizó. Mientras unos se dedicaban a la agricultura y la ganadería, otros se concentraban en la metalurgia,
la cerámica o la construcción de infraestructuras. Este proceso permitió aumentar la eficiencia productiva y generó excedentes que podían ser intercambiados con otras regiones. Así surgieron las primeras redes comerciales extendidas que conectaban Europa Oriental, el Cercano Oriente y el sur de Asia. Minerales, textiles, cerámica y productos de lujo circulaban junto con ideas culturales y técnicas de producción. Las sociedades comenzaron a desarrollar jerarquías más marcadas. La posesión de recursos estratégicos, como minas de cobre y estaño, otorgaba poder y prestigio. Los líderes coordinaban tanto la producción como la defensa del territorio, y también organizaban ceremonias religiosas que fortalecían la cohesión social. Los objetos de prestigio, desde armas ornamentales hasta joyería metálica, servían para diferenciar roles y consolidar la autoridad dentro de la comunidad. El arte y la espiritualidad se integraron con la vida urbana emergente. Monumentos, templos y espacios rituales reflejaban conocimientos avanzados sobre geometría, astronomía y planificación colectiva. La expresión artística se convirtió en un lenguaje de poder, identidad y comunicación simbólica, reforzando la cohesión de grupos cada vez más numerosos y diversos. En conjunto, estos desarrollos muestran que, al final de la prehistoria, Eurasia estaba preparada para la aparición de ciudades propiamente dichas, sistemas políticos más complejos y redes comerciales interregionales que serían fundamentales en las primeras civilizaciones históricas. El creciente fértil, región que abarca partes de los actuales Irak, Siria, Líbano, Israel y Jordania, fue uno de los epicentros más importantes de la prehistoria tardía. Aquí surgieron los primeros sistemas agrícolas avanzados, caracterizados por la domesticación de trigo, cebada y legumbres, así como por el manejo de animales como ovejas, cabras y bueyes. La combinación de cultivos y ganadería permitió excedentes estables que, a diferencia de periodos anteriores, podían almacenarse y distribuirse según necesidades colectivas. Estos excedentes propiciaron la formación de aldeas densamente pobladas, algunas de las cuales llegaron a varios miles de habitantes. La planificación urbana era rudimentaria, pero organizada. Se construyeron espacios comunales para reuniones, áreas de almacenamiento y talleres especializados. La presencia de murallas y estructuras defensivas sugiere la necesidad de proteger recursos valiosos y regular la convivencia entre grupos. La especialización laboral se consolidó. Algunos individuos se dedicaban exclusivamente a la agricultura intensiva, otros a la producción de cerámica, tejidos, herramientas de piedra o metal. Este reparto del trabajo permitió mayor eficiencia y fomentó la innovación técnica. Además, las relaciones entre aldeas se fortalecieron mediante intercambios comerciales y matrimonios estratégicos, consolidando redes de cooperación que trascendían límites geográficos. La vida ceremonial y espiritual adquirió gran importancia. Se erigieron templos y espacios rituales, muchos de ellos con alineaciones astronómicas precisas, lo que indica un conocimiento avanzado del tiempo y los ciclos estacionales. Las celebraciones comunitarias vinculaban la fertilidad de la tierra con la cohesión social y la legitimidad de los líderes, reforzando la identidad colectiva y la estabilidad de la comunidad. En conjunto, el creciente fértil muestra cómo la combinación de agricultura avanzada, especialización laboral y organización social compleja preparó el terreno para los primeros estados y civilizaciones. Esta región funcionó como laboratorio cultural donde se consolidaron principios fundamentales de la vida urbana y de la interacción social que luego se expandieron por otras partes del mundo. En el Valle del Nilo, la prehistoria tardía muestra un proceso fascinante de urbanización temprana y adaptación al entorno fluvial. Las comunidades aprendieron a aprovechar las crecidas anuales del río para fertilizar sus campos, cultivando cereales como trigo y cebada y domesticando animales para asegurar alimento y recursos adicionales. Esta combinación permitió excedentes agrícolas constantes, fundamentales para sostener poblaciones cada vez más numerosas y asentadas de manera permanente. Las aldeas comenzaron a concentrarse en zonas estratégicas cerca del río, desarrollando estructuras organizadas con viviendas de adobe y espacios colectivos. Algunas aldeas contaban con almacenes para grano y espacios destinados a reuniones comunitarias,
lo que demuestra una administración incipiente y la necesidad de coordinar trabajos colectivos. La presencia de defensas rudimentarias refleja tanto la protección de recursos como la planificación de la convivencia en entornos densamente poblados. La especialización laboral se consolidó de manera significativa. Mientras algunos habitantes se concentraban en la agricultura, otros trabajaban en la cerámica, la manufactura de herramientas, el tejido o la producción de objetos ceremoniales. Esta división del trabajo permitió mejorar la eficiencia productiva y facilitó la acumulación de excedentes que podían ser intercambiados con otras comunidades del valle y regiones cercanas. Los rituales y la espiritualidad tenían un papel central en la vida cotidiana. La construcción de espacios ceremoniales, altares y figurillas sugiere que las creencias estaban estrechamente vinculadas a la fertilidad de la tierra, la protección de los asentamientos y la cohesión social. Las festividades comunitarias reforzaban la identidad colectiva y legitimaban la autoridad de los líderes encargados de coordinar los recursos y las actividades agrícolas. En conjunto, el Valle del Nilo evidencia cómo la prehistoria tardía consolidó aldeas densamente pobladas, sistemas agrícolas eficientes y estructuras sociales complejas. Estos desarrollos fueron un paso fundamental hacia la formación de las primeras ciudades, estados centralizados y la civilización histórica que surgiría siglos después, transformando la vida humana de manera definitiva. En el Valle del Indo, en lo que hoy es Pakistán y el noroeste de India, la prehistoria tardía revela una organización sorprendentemente avanzada. Desde alrededor del 7000 a.C., las comunidades desarrollaron sistemas agrícolas complejos, cultivando trigo, cebada, guisantes y algodón primitivo. La domesticación de animales como vacas, cabras y ovejas complementaba la producción agrícola, asegurando alimentos y materias primas adicionales. La estabilidad de estas comunidades permitió la formación de aldeas permanentes y, más tarde, de protociudades con planificación urbana rudimentaria. Los asentamientos más grandes presentaban trazados ordenados, calles rectas, casas de ladrillo cocido y depósitos colectivos para almacenar grano y otros productos. La existencia de talleres especializados sugiere una clara división del trabajo. Algunos individuos se dedicaban a la alfarería, otros a la producción de herramientas de piedra y metal, y otros al comercio. Esto permitió que las comunidades intercambiaran productos tanto dentro del valle como con regiones vecinas, estableciendo las primeras redes comerciales a larga distancia, que conectaban el Indo con el Irán, Mesopotamia y el Golfo Pérsico. El comercio no solo movía bienes, sino también conocimientos. Técnicas de irrigación, manufactura de cerámica y métodos de construcción se difundieron entre aldeas y protociudades. La posesión de ciertos materiales, como piedras semipreciosas, metales y conchas, reforzaba el estatus de familias o individuos, evidenciando una jerarquización social cada vez más marcada. La vida ceremonial también estaba presente. Se construyeron espacios comunitarios y altares, y se encontraron figurillas que indican prácticas rituales vinculadas a la fertilidad, la protección de la aldea y la cohesión social. Aunque aún no existía la escritura formal, los sistemas de sellos y símbolos permitían registrar y organizar información sobre comercio, propiedad y actividades colectivas, anticipando la necesidad de documentación que caracterizaría a las civilizaciones históricas. En conjunto, el Valle del Indo demuestra que la prehistoria tardía no solo fue un periodo de subsistencia y adaptación, sino un tiempo de sofisticación social, tecnológica y económica, preparando el terreno para las ciudades y estados que dominarían la historia escrita en Asia Meridional. En China, la prehistoria tardía muestra un desarrollo agrícola y social notable en varios valles fluviales, especialmente los de los ríos Amarillo y Yangtze. Hacia el 7000 a.C., las comunidades comenzaron a cultivar mijo y arroz, junto con legumbres y verduras locales, mientras que la domesticación de cerdos, perros y aves les proporcionaba alimentos y recursos adicionales. Estos avances permitieron asentamientos permanentes, algunos con decenas de viviendas agrupadas, creando aldeas estables que podían sostener poblaciones más grandes que en épocas anteriores. La planificación de los asentamientos era evidente. Casas de madera y barro se distribuían en patrones regulares, con espacios comunes dedicados a la molienda de granos, almacenamiento y reuniones comunitarias.
La irrigación rudimentaria y la canalización de agua mostraban un conocimiento avanzado del entorno y una coordinación colectiva para asegurar la productividad agrícola. La especialización laboral se desarrolló en paralelo. Algunos habitantes producían cerámica fina, herramientas de piedra pulida y, posteriormente, objetos de cobre y bronce. Otros se concentraban en la construcción, la pesca o la cría de animales domésticos. Esta división del trabajo permitió aumentar la eficiencia y fomentar la innovación tecnológica, mientras que el intercambio de productos entre aldeas fortalecía vínculos sociales y comerciales. La espiritualidad y los rituales desempeñaban un papel fundamental. Los descubrimientos arqueológicos muestran altares, figurillas y restos de ceremonias que probablemente estaban vinculadas a la fertilidad de la tierra, la protección de la comunidad y la legitimación de líderes. Las prácticas rituales integraban a toda la población, reforzando la cohesión social y transmitiendo conocimientos y valores de generación en generación. En conjunto, los asentamientos de China durante la prehistoria tardía reflejan un proceso de organización social, económica y tecnológica que sentó las bases para las culturas neolíticas avanzadas y más adelante para las primeras dinastías y civilizaciones históricas, convirtiéndose en uno de los ejes fundamentales del desarrollo humano global. En el sudeste asiático, la prehistoria tardía revela una dinámica única de adaptación al clima tropical y los ecosistemas insulares. Las comunidades se asentaron cerca de ríos, lagos y costas, aprovechando la abundancia de recursos acuáticos y la fertilidad de los suelos aluviales. La agricultura temprana se centró en el cultivo de arroz y mijo, complementada por la pesca, la caza de pequeños animales y la recolección de frutos silvestres, lo que aseguraba dietas equilibradas y sostenibles a lo largo del año. Las aldeas crecieron en complejidad, con viviendas construidas sobre pilotes para protegerse de inundaciones y con distribución organizada en torno a espacios comunales. Estos espacios no solo servían para actividades productivas, como la molienda de granos o la elaboración de cerámica, sino también para la celebración de rituales colectivos que reforzaban la cohesión social. Las ceremonias vinculadas a la fertilidad, el ciclo agrícola y la protección de los asentamientos muestran la centralidad de la espiritualidad en la vida cotidiana. La especialización laboral permitió que ciertos individuos se dedicaran a la fabricación de herramientas de piedra, a la alfarería y a la producción textil, mientras otros se concentraban en la pesca, la construcción o la gestión de cultivos. Esta división del trabajo aumentó la eficiencia productiva y facilitó el intercambio de bienes dentro de las aldeas y entre poblaciones vecinas. El comercio regional se basaba en productos como cerámica, metales, conchas y tejidos, creando redes de intercambio que integraban social y económicamente a distintas comunidades. El arte se manifestó a través de decoración cerámica, figurillas y grabados, reflejando tanto la vida cotidiana como las creencias espirituales. Estas expresiones culturales tenían un doble propósito, funcional y simbólico, transmitiendo valores, conocimientos y tradiciones a las nuevas generaciones. En conjunto, las aldeas del sudeste asiático durante la prehistoria tardía ilustran cómo la adaptación ambiental, la especialización laboral y las prácticas rituales podían sostener comunidades estables y cohesionadas. Estos desarrollos sentaron las bases para la organización social y cultural que más tarde se consolidaría en reinos y civilizaciones históricas en la región. En Japón y Corea, la prehistoria tardía evidencia un proceso de asentamiento permanente y desarrollo cultural propio. En Japón, la cultura Jmon, que se extendió entre el 14.000 y el 300 a.C., destaca por sus aldeas de casas semisubterráneas construidas con madera y barro, rodeadas de espacios abiertos para actividades comunales. La economía combinaba la recolección de mariscos, la pesca, la caza de mamíferos y aves, y la agricultura incipiente, con un conocimiento detallado de los ciclos estacionales y los recursos locales. La cerámica Jmon es especialmente significativa. Elaborada con técnicas avanzadas y decoraciones complejas, no solo servía para almacenar alimentos, sino también como expresión artística y ritual. Las figurillas de arcilla, conocidas como dok, sugieren prácticas ceremoniales vinculadas a la fertilidad, la protección de la comunidad y la conexión con fuerzas sobrenaturales. En Corea, la prehistoria tardía muestra aldeas similares en organización,
con viviendas rectangulares o circulares, estructuras comunales y sistemas de almacenamiento colectivos. La agricultura de mijo y arroz se combinaba con la pesca y la caza, permitiendo a las comunidades sostener poblaciones estables y desarrollar especialización laboral. Artesanos producían cerámica, herramientas de piedra pulida y objetos de jade, que además de su utilidad práctica, reflejaban estatus y prestigio social. La vida social estaba organizada alrededor de aldeas cohesionadas. Los líderes locales coordinaban la producción, la defensa y las ceremonias, mientras que los rituales reforzaban la identidad comunitaria y transmitían valores culturales. La existencia de objetos de prestigio y espacios comunes indica que las jerarquías sociales comenzaban a consolidarse, aunque aún de manera incipiente. En conjunto, Japón y Corea muestran que, incluso en regiones insulares y montañosas, la prehistoria tardía estuvo marcada por asentamientos estables, especialización laboral, desarrollo artístico y ritual, y organización social avanzada. Estas estructuras sentaron las bases para las sociedades históricas posteriores, demostrando que la prehistoria no fue un periodo homogéneo, sino una etapa de innovación y adaptación en cada rincón del planeta. En las islas del Pacífico, la prehistoria tardía muestra una notable capacidad de adaptación y colonización de territorios aislados. Los primeros habitantes, provenientes de áreas del sudeste asiático, dominaron la navegación en canoas de gran tamaño y técnicas de orientación basadas en las estrellas, el viento y las corrientes oceánicas. Este dominio del mar permitió la expansión hacia islas remotas como Tonga, Samoa y las islas de la Polinesia Central, creando redes de contacto y comercio entre archipiélagos dispersos. La economía de estas comunidades era diversa y sostenible. La agricultura se centraba en cultivos como taro, batata, yam y plátano, complementada con la recolección de frutas, la pesca costera y la captura de aves marinas. Esta combinación garantizaba seguridad alimentaria y excedentes que podían intercambiarse entre islas, facilitando relaciones sociales y económicas entre grupos separados por grandes distancias. Los asentamientos eran pequeños pero organizados, con viviendas construidas sobre pilotes para protegerse de inundaciones y humedad. Los espacios comunes servían para reuniones, ceremonias y talleres de producción de herramientas de piedra, conchas y objetos ceremoniales. La división del trabajo se hacía evidente. Mientras unos se dedicaban a la agricultura y la pesca, otros elaboraban utensilios, textiles o instrumentos ceremoniales, generando interdependencia dentro de la comunidad. La vida ceremonial y espiritual era central. Se erigían estructuras como plataformas ceremoniales, altares y piedras sagradas, vinculadas a la fertilidad de los cultivos, la protección del grupo y la navegación segura. Las tradiciones orales y las prácticas rituales aseguraban la transmisión de conocimientos esenciales sobre navegación, clima, pesca y agricultura de generación en generación. En conjunto, las islas del Pacífico muestran cómo, incluso en entornos aislados y desafiantes, la prehistoria tardía permitió a las comunidades desarrollar asentamientos organizados, especialización laboral, rituales complejos y redes de intercambio. Estos logros sentaron las bases para la cohesión social y la expansión cultural que caracterizaría a las poblaciones polinesias y melanesias en los siglos siguientes. En Mesoamérica, durante la prehistoria tardía, se observa la transición de aldeas dispersas a protociudades organizadas. Las comunidades comenzaron a concentrarse en áreas fértiles, cerca de ríos y lagos, lo que facilitaba la agricultura intensiva de maíz, frijol, calabaza y chile. La acumulación de excedentes permitió que ciertas aldeas crecieran más allá de la simple subsistencia, consolidando espacios densamente poblados con viviendas, áreas de almacenamiento y lugares comunales para la toma de decisiones colectivas. La especialización laboral se intensificó. Algunos miembros se dedicaban a la producción de cerámica, la talla de piedra para herramientas y adornos, la elaboración de textiles y la construcción de infraestructuras comunales. Otros se ocupaban de la agricultura, la pesca y la caza, asegurando un flujo constante de alimentos. Esta división del trabajo permitió mayor eficiencia y fomentó el intercambio de bienes y conocimientos entre aldeas cercanas, consolidando redes locales y regionales. El comercio comenzó a estructurarse. Productos como obsidiana, conchas,
pigmentos y objetos ceremoniales circulaban entre diferentes asentamientos, conectando áreas geográficas distantes y fortaleciendo la cohesión cultural. Estas redes también facilitaron la difusión de técnicas agrícolas, estilos artísticos y rituales, generando un patrimonio cultural compartido que unía a diversas comunidades. La vida ceremonial y espiritual adquirió gran relevancia. Los espacios rituales, a menudo ubicados en el centro de los asentamientos, eran escenarios de ceremonias agrícolas, festividades y rituales de iniciación. La arquitectura y los objetos ceremoniales reflejaban un simbolismo profundo relacionado con la fertilidad, la protección de la comunidad y la conexión con fuerzas sobrenaturales, consolidando la identidad colectiva. En conjunto, la prehistoria tardía en Mesoamérica muestra cómo la combinación de agricultura intensiva, especialización laboral, comercio y rituales comunitarios permitió que las aldeas evolucionaran hacia protociudades. Este proceso sentó las bases para el surgimiento de civilizaciones históricas complejas, como los olmecas y, posteriormente, los mayas, que transformarían radicalmente la organización social y cultural de la región. En los Andes sudamericanos, la prehistoria tardía revela una adaptación extraordinaria a ambientes montañosos y extremos. Las comunidades aprendieron a cultivar en terrazas agrícolas construidas sobre pendientes escarpadas, cultivando papa, quinoa, maíz y otros tubérculos andinos. La domesticación de llamas y alpacas permitió transporte de carga, lana y carne, mientras que la pesca en lagos y ríos complementaba la dieta. Estas estrategias aseguraron excedentes que sustentaron poblaciones estables y aldeas permanentes. Las aldeas andinas estaban cuidadosamente organizadas. Las viviendas, construidas con piedra y barro, se agrupaban alrededor de plazas y caminos que facilitaban la comunicación y la cooperación entre familias. Los espacios comunales servían para reuniones, ceremonias y almacenamiento colectivo de alimentos, lo que demuestra una coordinación social avanzada y un sentido de propiedad compartida. La especialización laboral era evidente. Algunos individuos se dedicaban a la construcción de terrazas y canales de irrigación, otros a la cerámica, la textilería y la talla de piedra. Esta división del trabajo no solo aumentaba la eficiencia, sino que también fortalecía la cooperación entre grupos, esencial para sostener asentamientos en un entorno geográficamente complejo. El ritual y la espiritualidad tenían un papel central. Se construyeron altares, plataformas ceremoniales y monumentos de piedra vinculados a la fertilidad, la protección de la comunidad y la relación con montañas y cuerpos de agua, considerados sagrados. Las festividades comunitarias reforzaban la cohesión social y transmitían conocimientos sobre cultivos, clima y recursos a nuevas generaciones. En conjunto, los Andes preincaicos demuestran que la prehistoria tardía no solo implicó supervivencia, sino una sofisticada organización social, tecnológica y cultural. Estos logros prepararon el terreno para las civilizaciones históricas andinas, como los Chavín, Moche y posteriormente los Incas, consolidando estructuras que combinarían agricultura, ingeniería, ritual y administración a gran escala. En África subsahariana, la prehistoria tardía evidencia comunidades cada vez más complejas, adaptadas a una gran diversidad de ecosistemas, desde sabanas y bosques tropicales hasta regiones semiáridas. La agricultura comenzó a diversificarse con cultivos locales como mijo, sorgo, yuca y ñame, mientras que la ganadería complementaba la dieta con vacas, cabras y ovejas. La combinación de estas estrategias permitió excedentes estables, asegurando la supervivencia de aldeas permanentes y facilitando el crecimiento poblacional. Los asentamientos crecieron en tamaño y organización. Las aldeas contaban con viviendas de barro y madera, distribuidas en torno a plazas centrales utilizadas para reuniones, ceremonias y almacenamiento de alimentos. Los caminos y senderos conectaban diferentes aldeas, evidenciando la existencia de redes de comunicación y cooperación a nivel regional. Algunas aldeas desarrollaron especializaciones como talleres de cerámica, producción textil y trabajo del metal, aumentando la eficiencia económica y fomentando el intercambio de bienes y conocimientos. El comercio interno y externo comenzó a consolidarse. Productos como sal, conchas, metales y pigmentos se intercambiaban entre aldeas distantes,
generando vínculos económicos y culturales que fortalecían la cohesión regional. La posesión de ciertos bienes también servía como indicador de estatus y prestigio, contribuyendo a la jerarquización social. La vida ritual y espiritual estaba profundamente integrada en la vida cotidiana. Altares, esculturas y espacios ceremoniales se relacionaban con la fertilidad, la protección de la comunidad y la veneración de ancestros o deidades vinculadas a la naturaleza. Las festividades colectivas reforzaban la identidad de grupo y aseguraban la transmisión de conocimientos agrícolas, ecológicos y sociales a las generaciones futuras. En conjunto, las sociedades prehistóricas del África subsahariana muestran que la prehistoria tardía no fue un periodo de mera subsistencia, sino de organización avanzada, innovación tecnológica y cultural. Estos desarrollos prepararon el terreno para la aparición de complejas estructuras sociales, políticas y económicas que serían la base de las primeras civilizaciones africanas históricas, como Egipto en el norte y los reinos del Sahel y el Valle del Níger en el sur. En el norte de Europa y las Islas Británicas, la prehistoria tardía muestra sociedades que se adaptaron a climas más fríos y entornos cambiantes con ingenio y organización. La agricultura se combinó con la ganadería y la explotación de recursos naturales locales, como pesca, caza de ciervos y recolección de frutos y semillas silvestres. Esta economía mixta permitió la estabilidad alimentaria y sostuvo aldeas permanentes, incluso en regiones con suelos menos fértiles. Las aldeas crecieron en tamaño y complejidad. Las viviendas, construidas con madera, barro y paja, estaban organizadas en grupos que compartían espacios comunes para almacenamiento y actividades colectivas. Los caminos y senderos conectaban distintos asentamientos, facilitando el intercambio de bienes, ideas y prácticas culturales. La planificación de los espacios sugiere que los grupos comenzaron a pensar de manera estratégica sobre la defensa, la producción y la convivencia. La tecnología avanzó significativamente. Se desarrollaron herramientas de piedra pulida más eficientes, molinos de mano para cereales y primeros objetos de metal, como hachas y cuchillos. La cerámica se volvió más resistente y decorada, reflejando tanto la utilidad práctica como la expresión artística y simbólica. La producción de estos objetos requería habilidades especializadas, consolidando la división del trabajo y la interdependencia dentro de las comunidades. La vida ceremonial y espiritual alcanzó gran complejidad. Se erigieron monumentos megalíticos, círculos de piedra y túmulos funerarios que funcionaban como centros rituales y de cohesión social. Estos espacios reflejaban conocimientos avanzados de astronomía y geometría, y servían para rituales vinculados a la fertilidad, el ciclo agrícola y la memoria de ancestros. Las festividades reforzaban la identidad colectiva y consolidaban la autoridad de líderes que coordinaban tanto la producción como los eventos ceremoniales. En conjunto, las comunidades del norte de Europa y las Islas Británicas demuestran que, incluso en ambientes desafiantes, la prehistoria tardía fue un periodo de innovación tecnológica, organización social y desarrollo cultural, preparando el camino para los primeros estados, ciudades y civilizaciones históricas de la región. En Europa central y oriental, la prehistoria tardía evidencia un notable avance en la organización social, la tecnología y la vida cultural. Las comunidades comenzaron a consolidar aldeas permanentes en llanuras fértiles y valles fluviales, cultivando cereales como trigo y cebada y domesticando ganado para carne, leche y trabajo. La combinación de agricultura y ganadería permitió excedentes estables, que sostenían poblaciones más densas y fomentaban la especialización laboral. Las aldeas crecieron en complejidad. Las viviendas, construidas con madera y barro, se distribuían alrededor de plazas y espacios comunales utilizados para almacenamiento, reuniones y actividades ceremoniales. Los caminos conectaban distintos asentamientos, lo que facilitaba el comercio local y regional, así como el intercambio de conocimientos y técnicas. La planificación sugiere un grado de coordinación social considerable, con líderes encargados de organizar la producción y la defensa de la comunidad. La tecnología avanzó de manera significativa. Herramientas de piedra pulida y hachas de bronce mejoraron la agricultura y la construcción. La cerámica se volvió más resistente y variada,
y comenzaron a desarrollarse primeros objetos de metal con fines utilitarios y ceremoniales. Estas innovaciones aumentaron la eficiencia de las aldeas y permitieron la creación de excedentes para el comercio. La vida ritual y cultural fue un componente central. Los pueblos erigieron túmulos funerarios, círculos de piedra y espacios rituales que servían para ceremonias agrícolas, iniciaciones y conmemoraciones de ancestros. Estas prácticas reforzaban la cohesión social y la transmisión de conocimientos entre generaciones, consolidando la identidad colectiva. En conjunto, la prehistoria tardía en Europa central y oriental muestra sociedades capaces de combinar agricultura avanzada, especialización laboral, innovación tecnológica y rituales complejos. Estas comunidades establecieron las bases para el surgimiento de culturas protohistóricas y las primeras estructuras políticas centralizadas, marcando el tránsito hacia la historia escrita y las civilizaciones históricas en la región. En la región del Cáucaso y Asia Menor, la prehistoria tardía muestra un desarrollo agrícola y social excepcionalmente diverso debido a la variedad de climas y topografías. Las comunidades aprendieron a cultivar cereales como trigo y cebada, además de legumbres y hortalizas locales, mientras domesticaban cabras, ovejas y bovinos. La disponibilidad de estos recursos permitió la formación de aldeas permanentes, con viviendas construidas en piedra y barro, algunas incluso con múltiples habitaciones y espacios dedicados al almacenamiento colectivo de alimentos. La especialización laboral se hizo evidente. Algunos individuos se dedicaban a la agricultura y la ganadería, mientras que otros trabajaban en la producción de cerámica, la manufactura de herramientas de piedra y metal, y la creación de objetos ceremoniales y textiles. Esta división del trabajo no solo aumentaba la eficiencia productiva, sino que fortalecía la interdependencia y la cooperación entre grupos. El comercio regional comenzó a consolidarse. Minerales, pigmentos, conchas y herramientas se intercambiaban entre aldeas y valles cercanos, creando redes que conectaban diversas comunidades. Este intercambio también permitió la difusión de conocimientos técnicos y culturales, acelerando la innovación tecnológica en la producción de herramientas, cerámica y metal. La vida ritual y espiritual era central en la organización social. Se construyeron altares, plataformas ceremoniales y tumbas elaboradas que reflejaban creencias relacionadas con la fertilidad, la protección del grupo y la veneración de ancestros. Las ceremonias colectivas no solo reforzaban la identidad cultural, sino que también legitimaban a los líderes encargados de coordinar la producción y la defensa de la comunidad. En conjunto, la prehistoria tardía en el Cáucaso y Asia Menor evidencia sociedades avanzadas en agricultura, comercio, tecnología y rituales. Estos logros prepararon el terreno para la aparición de las primeras ciudades, estados centralizados y civilizaciones históricas en la región, convirtiéndola en un cruce crucial de culturas y conocimientos que influirían en Eurasia durante milenios. En la región del Mar Negro y los Balcanes, la prehistoria tardía se caracterizó por una combinación de agricultura avanzada, comercio regional y rituales comunitarios. Los grupos humanos cultivaban cereales como trigo, cebada y centeno, complementando la dieta con la ganadería de ovejas, cabras y vacas. La pesca en ríos y costas del Mar Negro proporcionaba proteínas adicionales y fomentaba la especialización de técnicas pesqueras locales. Los asentamientos se organizaron de manera cada vez más planificada. Las aldeas contaban con casas de madera y barro, distribuidas alrededor de plazas y espacios comunes para almacenamiento, talleres y reuniones. La existencia de caminos rudimentarios conectando distintas aldeas facilitaba el intercambio de productos, conocimientos y prácticas culturales, fortaleciendo la cohesión entre comunidades vecinas. La especialización laboral se consolidó. Algunos habitantes se dedicaban a la cerámica decorativa, la talla de piedra, la producción de herramientas de metal y la construcción de estructuras colectivas. Esta división del trabajo aumentó la eficiencia productiva y permitió que ciertas aldeas acumularan excedentes, que podían ser utilizados para el comercio o la redistribución en festividades comunitarias. Los rituales y la espiritualidad tenían un papel central en la vida diaria. Se construyeron túmulos funerarios, altares y plataformas ceremoniales vinculados a la fertilidad de la tierra, la protección de la comunidad y la veneración de ancestros.
Estas prácticas ayudaban a consolidar la autoridad de líderes locales y reforzaban la identidad colectiva de cada grupo, asegurando la transmisión de conocimientos y valores a generaciones futuras. En conjunto, la prehistoria tardía en el Mar Negro y los Balcanes refleja sociedades que combinaron agricultura avanzada, especialización laboral, comercio y rituales complejos. Estas comunidades establecieron las bases para las culturas protohistóricas y los primeros estados en Europa sudoriental, mostrando cómo la organización social y tecnológica de la prehistoria preparó el camino hacia la civilización histórica. En Escandinavia y el norte de Europa, la prehistoria tardía estuvo marcada por la adaptación a climas fríos y bosques densos, que condicionaron la vida social, económica y tecnológica de las comunidades. La agricultura se combinó con la ganadería y la explotación de recursos naturales locales, como la pesca de ríos y lagos, la caza de ciervos, renos y alces, y la recolección de frutos y semillas silvestres. Esta economía mixta permitió aldeas permanentes y la estabilidad poblacional, a pesar de los desafíos climáticos. Los asentamientos comenzaron a organizarse de manera estratégica. Las viviendas, construidas con madera y techos de paja, se distribuían en torno a plazas comunales, donde se almacenaban alimentos y se coordinaban actividades colectivas. Los caminos rudimentarios conectaban diferentes aldeas, facilitando el comercio regional y el intercambio de conocimientos técnicos y culturales. La planificación de los asentamientos también reflejaba una preocupación por la defensa y la cooperación entre familias. La tecnología experimentó avances importantes. Las herramientas de piedra pulida, hachas de bronce y molinos de mano mejoraron la agricultura y la construcción. La cerámica decorada y los objetos rituales permitieron expresar identidad cultural y reforzar jerarquías sociales incipientes. La especialización laboral era cada vez más clara, con artesanos, agricultores, ganaderos y constructores colaborando en un sistema interdependiente. Los rituales y la vida espiritual eran centrales. Monumentos megalíticos, círculos de piedra y túmulos funerarios funcionaban como espacios ceremoniales, alineados con eventos astronómicos y vinculados a la fertilidad, la memoria de los ancestros y la cohesión comunitaria. Las celebraciones colectivas reforzaban la identidad del grupo y consolidaban la autoridad de líderes locales. En conjunto, Escandinavia y el norte de Europa muestran que, incluso en entornos exigentes, la prehistoria tardía permitió la creación de aldeas organizadas, tecnologías avanzadas, rituales complejos y redes de cooperación. Estos desarrollos sentaron las bases para la transición hacia sociedades más centralizadas y civilizaciones históricas en el norte europeo. En el Cáucaso Norte y la estepa rusa, la prehistoria tardía se caracterizó por la transición hacia asentamientos permanentes y sistemas agrícolas adaptados a climas fríos y extensas llanuras. Las comunidades comenzaron a cultivar cereales resistentes como trigo y cebada, complementando la dieta con la ganadería de ovejas, cabras y bovinos. La combinación de agricultura y pastoreo permitió excedentes que sostenían aldeas más grandes y complejas, incluso en entornos con variaciones climáticas marcadas. Los asentamientos estaban organizados con viviendas de madera y barro agrupadas alrededor de plazas y espacios comunes, donde se almacenaban granos, herramientas y productos de intercambio. Los caminos rudimentarios facilitaban la comunicación y el comercio entre aldeas, integrando distintas comunidades en redes regionales que reforzaban la cohesión social y la cooperación en proyectos colectivos. La especialización laboral se consolidó. Algunos individuos trabajaban la tierra, otros se dedicaban a la producción de cerámica, tejidos, herramientas de piedra y metal, mientras que otros se encargaban de la construcción de infraestructuras y espacios ceremoniales. Esta división del trabajo permitió incrementar la eficiencia y favorecer el intercambio de bienes y conocimientos entre grupos vecinos. La vida ritual y espiritual era un componente central. Se erigieron túmulos funerarios, plataformas ceremoniales y objetos simbólicos vinculados a la fertilidad de la tierra, la protección de la comunidad y la memoria de los ancestros. Las festividades colectivas reforzaban la identidad de grupo, transmitían conocimientos sobre agricultura y ganadería, y legitimaban a líderes responsables de la coordinación de recursos y actividades. En conjunto,
La prehistoria tardía en el Cáucaso Norte y la estepa rusa evidencia sociedades capaces de combinar agricultura avanzada, ganadería, especialización laboral, rituales complejos y comercio regional. Estos desarrollos sentaron las bases para la aparición de culturas protohistóricas y asentamientos más complejos que precedieron a los primeros estados históricos en la región. En la península ibérica y el suroeste de Europa, la prehistoria tardía muestra sociedades que combinaron agricultura, ganadería y organización social avanzada adaptada a un clima mediterráneo diverso. Las comunidades cultivaban cereales como trigo y cebada, legumbres y olivo, mientras domesticaban ovejas, cabras, cerdos y bovinos. La pesca y la recolección complementaban la dieta, creando una economía mixta que permitió asentamientos permanentes y el crecimiento demográfico. Las aldeas comenzaron a organizarse con viviendas de piedra, barro y madera, distribuidas en torno a plazas o espacios centrales utilizados para almacenamiento, talleres y ceremonias. Algunos asentamientos contaban con estructuras defensivas rudimentarias, lo que indica la necesidad de proteger recursos y mantener el orden social. Los caminos y senderos facilitaban el comercio local y regional, conectando comunidades y permitiendo la circulación de alimentos, materiales y conocimientos. La especialización laboral se consolidó. Mientras unos se dedicaban a la agricultura y ganadería, otros trabajaban la cerámica, la talla de piedra, la metalurgia incipiente y la construcción de espacios colectivos. Esta división del trabajo aumentó la productividad, permitió la acumulación de excedentes y fomentó la interacción económica y cultural entre aldeas cercanas. La vida ritual y ceremonial era central. Se construyeron túmulos funerarios, megalitos y altares vinculados a la fertilidad de la tierra, la protección del grupo y la veneración de ancestros. Las festividades colectivas fortalecían la identidad del grupo y la cohesión social, asegurando la transmisión de conocimientos agrícolas, técnicos y espirituales entre generaciones. En conjunto, la prehistoria tardía en la península ibérica y el suroeste de Europa evidencia sociedades complejas capaces de combinar agricultura avanzada, ganadería, especialización laboral, rituales y comercio regional. Estos desarrollos prepararon el terreno para la aparición de protociudades, jerarquías sociales más definidas y, posteriormente, las primeras culturas históricas en la región. En la región de los Alpes y Europa central montañosa, la prehistoria tardía revela comunidades que lograron adaptarse a terrenos accidentados y climas cambiantes mediante innovaciones agrícolas y sociales. Las aldeas se asentaron en valles fértiles y terrazas sobre pendientes, cultivando cereales resistentes como trigo y cebada, legumbres y frutos locales. La ganadería complementaba la agricultura, con ovejas, cabras y bovinos adaptados a pastos de montaña, lo que garantizaba alimentos y materias primas para herramientas y vestimenta. Los asentamientos mostraban planificación estratégica. Las viviendas, construidas con piedra y madera, se distribuían alrededor de espacios comunales dedicados a almacenamiento de alimentos, talleres y actividades rituales. Los caminos conectaban aldeas de distintos valles, facilitando el comercio regional de excedentes agrícolas, cerámica y herramientas, y promoviendo el intercambio cultural entre comunidades montañosas separadas por barreras naturales. La especialización laboral se consolidó. Algunos habitantes se dedicaban a la agricultura intensiva y la ganadería, otros trabajaban la cerámica, la talla de piedra, la metalurgia temprana y la construcción de estructuras colectivas. Esta división del trabajo permitió un uso más eficiente de los recursos y fortaleció la interdependencia social, crucial para mantener asentamientos en terrenos difíciles. La vida ritual y espiritual estaba profundamente integrada en la vida comunitaria. Se construyeron túmulos, altares y espacios ceremoniales vinculados a la fertilidad de la tierra, la protección del grupo y la memoria de los ancestros. Las ceremonias colectivas reforzaban la cohesión social y transmitían conocimientos sobre agricultura, ganadería y manejo del entorno montañoso a nuevas generaciones. En conjunto, la prehistoria tardía en los Alpes y Europa central montañosa evidencia sociedades que combinaron agricultura avanzada, ganadería, especialización laboral, comercio y rituales complejos. Estos desarrollos sentaron las bases para comunidades protohistóricas más densas,
jerarquizadas y preparadas para la transición hacia la historia escrita y las primeras civilizaciones en Europa central. En Europa oriental, particularmente en las cuencas de los ríos Dnieper y Don, la prehistoria tardía muestra sociedades que combinaron agricultura, ganadería y caza en un entorno de estepas fértiles y bosques mixtos. Las comunidades cultivaban cereales resistentes como trigo y cebada, complementados con legumbres y hortalizas locales. La domesticación de bovinos, ovejas y cabras aseguraba proteínas y recursos secundarios, mientras que la caza de ciervos, jabalíes y aves silvestres seguía siendo esencial para complementar la dieta. Los asentamientos crecieron en tamaño y organización. Las viviendas, construidas con madera, barro y techos de paja, se disponían alrededor de plazas y espacios comunales que servían para almacenamiento, talleres y actividades colectivas. Algunas aldeas mostraban estructuras defensivas rudimentarias, lo que indica la necesidad de proteger recursos y coordinar la vida comunitaria frente a amenazas externas. Los caminos y senderos facilitaban la comunicación y el comercio entre aldeas, integrando redes regionales de intercambio. La especialización laboral era evidente. Algunos individuos se dedicaban a la agricultura intensiva y ganadería, mientras que otros producían cerámica, herramientas de piedra y metal, textiles y objetos ceremoniales. Esta división del trabajo aumentaba la eficiencia productiva y fomentaba la cooperación entre aldeas, creando vínculos económicos y culturales que fortalecían la cohesión regional. La vida ritual estaba estrechamente vinculada a la agricultura y la protección de la comunidad. Se construyeron túmulos funerarios, plataformas ceremoniales y altares, asociados con la fertilidad de la tierra, la veneración de ancestros y la identidad grupal. Las ceremonias colectivas reforzaban la cohesión social y transmitían conocimientos agrícolas y culturales a las generaciones siguientes. En conjunto, la prehistoria tardía en las cuencas del Dnieper y el Don muestra sociedades avanzadas capaces de combinar agricultura, ganadería, especialización laboral, comercio regional y rituales complejos. Estos desarrollos sentaron las bases para la aparición de culturas protohistóricas densas, preparadas para la transición hacia la historia escrita y la formación de los primeros estados históricos en Europa oriental. En la región del Báltico y Finlandia, la prehistoria tardía evidencia comunidades que se adaptaron a climas fríos, bosques densos y extensas costas lacustres. La economía combinaba agricultura, ganadería y explotación de recursos naturales. Se cultivaban cereales resistentes, legumbres y frutos locales, mientras que la ganadería incluía vacas, ovejas y cabras. La pesca en lagos y ríos, junto con la caza de renos, ciervos y aves, complementaba la dieta, garantizando seguridad alimentaria durante todo el año. Los asentamientos eran pequeñas aldeas organizadas estratégicamente. Las viviendas, construidas con madera y barro, se distribuían alrededor de plazas comunales utilizadas para almacenamiento de alimentos, talleres de producción y actividades rituales. La existencia de senderos y rutas de transporte facilitaba la comunicación y el comercio regional, integrando distintas comunidades en redes de intercambio de productos y conocimientos. La especialización laboral se consolidó. Mientras algunos habitantes trabajaban la tierra o criaban animales, otros se dedicaban a la producción de cerámica, herramientas de piedra y metal, textiles y objetos ceremoniales. Esta división del trabajo permitió mejorar la eficiencia y reforzar la cooperación social, asegurando la supervivencia de los asentamientos en un entorno exigente. La vida ritual y espiritual desempeñaba un papel central. Se erigieron túmulos, altares y plataformas ceremoniales asociados a la fertilidad, la protección de la comunidad y la memoria de los ancestros. Las ceremonias colectivas fortalecían la cohesión social y permitían la transmisión de conocimientos agrícolas, técnicos y culturales entre generaciones. En conjunto, la prehistoria tardía en la región del Báltico y Finlandia refleja sociedades capaces de combinar agricultura, ganadería, especialización laboral, comercio y rituales complejos. Estos desarrollos prepararon el terreno para el surgimiento de comunidades más densas y jerarquizadas, sentando las bases para la transición hacia la historia escrita y las primeras estructuras protohistóricas del norte de Europa. En el Cáucaso Sur y el norte de Mesopotamia,
la prehistoria tardía revela sociedades que consolidaron la agricultura avanzada y la compleja organización social en un entorno geográfico diverso. Los valles fértiles y llanuras aluviales favorecieron el cultivo de cereales como trigo y cebada, así como legumbres y frutas locales. La domesticación de ovejas, cabras y bovinos complementaba la dieta y proporcionaba recursos como leche, lana y carne, lo que permitió asentamientos permanentes y un aumento demográfico sostenido. Los asentamientos presentaban viviendas construidas con piedra y barro, organizadas en torno a espacios comunales para almacenamiento, talleres y actividades rituales. Algunas aldeas contaban con estructuras defensivas rudimentarias, lo que refleja la necesidad de proteger excedentes y coordinar la vida comunitaria frente a amenazas externas. Los caminos y senderos conectaban aldeas, favoreciendo el comercio regional y el intercambio cultural. La especialización laboral se intensificó. Algunos individuos se dedicaban a la agricultura y ganadería, otros trabajaban en la producción de cerámica, herramientas de piedra y metal, textiles y objetos ceremoniales. Esta división del trabajo aumentó la eficiencia productiva, fortaleció la cooperación y permitió la creación de excedentes destinados al comercio o la redistribución en festividades comunitarias. La vida ritual y espiritual era central. Se construyeron altares, plataformas ceremoniales y túmulos funerarios, vinculados a la fertilidad de la tierra, la protección de la comunidad y la veneración de ancestros. Las ceremonias colectivas reforzaban la cohesión social y aseguraban la transmisión de conocimientos agrícolas, técnicos y culturales a las nuevas generaciones. En conjunto, la prehistoria tardía en el Cáucaso Sur y el norte de Mesopotamia muestra sociedades avanzadas que combinaron agricultura intensiva, ganadería, especialización laboral, comercio regional y rituales complejos. Estos logros sentaron las bases para el surgimiento de las primeras ciudades históricas y estados centralizados de la región, convirtiéndola en un núcleo fundamental para la evolución de la civilización en Eurasia. En Anatolia central y oriental, la prehistoria tardía muestra sociedades que consolidaron la agricultura, la ganadería y la organización social avanzada en una región estratégica entre Europa y Asia. Los valles fértiles y mesetas de Anatolia permitieron el cultivo de trigo, cebada y legumbres, mientras que la domesticación de ovejas, cabras y bovinos proporcionaba carne, leche, cuero y lana. La combinación de estos recursos favoreció asentamientos permanentes y un aumento demográfico sostenido. Los asentamientos presentaban viviendas de piedra y barro, muchas veces agrupadas en torno a patios y plazas comunales utilizadas para almacenamiento, talleres y actividades rituales. La planificación reflejaba la coordinación entre familias y grupos, y en algunos casos la construcción de muros o defensas rudimentarias indica la necesidad de proteger los recursos y la comunidad frente a posibles conflictos. La especialización laboral se consolidó notablemente. Algunos habitantes se dedicaban a la agricultura intensiva y la ganadería, mientras que otros producían cerámica decorativa, herramientas de piedra y metal, textiles y objetos ceremoniales. Esta división del trabajo permitió mejorar la eficiencia productiva y facilitar el intercambio de bienes y conocimientos entre aldeas cercanas, fortaleciendo la cohesión social regional. La vida ritual y espiritual era un elemento central. Se construyeron plataformas ceremoniales, altares y túmulos vinculados a la fertilidad, la protección de la comunidad y la veneración de ancestros. Las ceremonias colectivas reforzaban la identidad del grupo y aseguraban la transmisión de conocimientos agrícolas, tecnológicos y culturales entre generaciones. En conjunto, la prehistoria tardía en Anatolia central y oriental evidencia sociedades avanzadas capaces de combinar agricultura, ganadería, especialización laboral, comercio regional y rituales complejos. Estos desarrollos sentaron las bases para el surgimiento de ciudades, jerarquías sociales y estructuras políticas más centralizadas que marcarían el inicio de la civilización histórica en la región. Y así llegamos al final de este increíble viaje a través de toda la prehistoria, desde los primeros asentamientos hasta las sociedades complejas que sentaron las bases de la historia escrita. Si te ha gustado este vídeo, recuerda que en mi canal encontrarás muchos más relatos fascinantes como este, así que no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Ahora me encantaría saber tu opinión.
Si pudieras viajar en el tiempo y presenciar un momento de la prehistoria, ¿qué cultura o periodo escogerías y por qué? Déjalo en los comentarios. Quiero leer todas tus ideas. Y para seguir explorando, aquí te dejo un vídeo que seguro despertará aún más tu curiosidad.